Vamos a abrir la Biblia, por favor, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 8. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Voy a leer aquí la versión Dios habla hoy. Dice este texto en esta versión: porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Hoy les voy a compartir una conferencia que por su contenido lo he titulado De carácter inconstante, así se llama, de carácter inconstante. Les sigo enseñando. La inconstancia o no permanecer en lo que dice Dios, sea un mandamiento, sea una promesa, nos hace mudables o cambiantes. Repito, la inconstancia o no permanecer, sea en un mandamiento, sea en una promesa que nos da Dios, nos hace mudables o cambiantes. Primero en nuestro carácter, después en nuestra conducta, enseguida en nuestro ánimo y por consecuencia en nuestros compromisos y fe. ¿Cómo es un joven, varón, mujer, que cambia con facilidad, sea de opinión, sea de gusto, etcétera? ¿Cómo es un joven? ¿Cómo es una señorita así? Pues que nada lo toma en serio, que no se mantiene en un dicho, no se mantiene en algo que dice, sí, no, lo hago, no lo hago. Lo voy a ilustrar con algunos textos para darme a entender. Por ejemplo, ahí en Primera de Corintios 15, versículos 33 y 34, el versículo 34, la parte A, repito, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 33 y 34, el 34, la parte A. Lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice esta versión, verso 33, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Siguiente versículo, piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. ¿De qué enseña este texto? Que en este capítulo de Corintios hay muchas enseñanzas. ¿Qué es lo que enseña? Que un joven, una señorita, cuando no permanece en lo establecido por el Señor, que un joven, una señorita, cuando no permanece en lo establecido del Señor, lo que dice este versículo, o los versículos 33 y 34, entonces un joven, una señorita, que la Biblia es muy clara y le dice, mira, no tengas amistad con aquellas personas que no me conocen, no tengas amistad con aquellas personas que te van a afectar en tu relación conmigo. ¿Qué hace un joven, una señorita así, que es voluble, que es cambiante? ¿Qué hace? Pues convive, dedica mucho tiempo con personas de su edad. Por consecuencia, sus conversaciones de estas personas, de estos varones, de estas mujeres, pues que no tienen ninguna relación con Dios, pues sus pláticas, conversaciones, incitan a un hijo de Dios, a una hija de Dios, a lo malo. ¿Por qué? Porque alguien, un joven, una señorita que no tiene nada de Dios, pues sus charlas o sus invitaciones son para los diversos placeres de la naturaleza caída. Desde ir a lugares pues que no son convenientes para un cristiano o una cristiana, sus expresiones, pues es obvio, ¿no? Las palabras que van a salir de él o de ella son soeces, o invierten mucho tiempo en diversos entretenimientos de todo tipo, de toda naturaleza. Pero hay jóvenes, hay señoritas no creyentes en Dios que van a incitar o van a invitar a un joven, a una señorita creyente, por ejemplo, a consumir estupefacientes o todo tipo de cosas que dice, mira, consume esto, toma esto, ten esto, esto te estimula tu ánimo. O van mucho más allá, a quererse relacionar íntimamente, inclusive, vente, vamos a tomarnos una copa, una cerveza, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, ¿a qué conduce? A un joven, a una señorita que está en una iglesia cristiana, que probablemente es creyente, pero por su carácter voluble, ¿a qué lo conduce? Pues a rebelarse a lo que Dios dice, a rebelarse a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces,
Por consecuencia, ¿qué se atrae este joven? ¿Qué se atrae esta señorita? Pues consecuencias muy dolorosas. Consecuencias muy dolorosas. Y de ahí, aflicciones, disgustos y un sinfín de problemas más. No solamente a sí mismo, sino hacia sus padres, o hacia su papá, o hacia su mamá. Por ejemplo, Dios le dijo esto a los israelitas, para asociarlo con lo que vengo enseñando. Dios le dijo esto a los israelitas en Deuteronomio capítulo 7, versos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 7, versos 1 y 2. Leo la versión traducción lenguaje actual. Esto le dijo el Señor a través de su pastor. Y Moisés continuó diciendo: nuestro Dios les hará entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará de allí a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes. Y les menciona quiénes eran estas naciones. Les dice los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 2, les dice Dios a través de Moisés: cuando Dios ponga esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión, ni hagan trato con ellas. Destrúyalas por completo. Entonces, la instrucción fue muy clara de aquel a quien Dios había puesto para enseñarle a los judíos. Y les dio esta orden. ¿Para qué les dio esta orden? Para que vivieran separados de estas naciones, que eran en extremo muy malas en su conducta. ¿Y para qué lo hacía el Señor? Para que no se corrompieran. Entonces, cuando Dios enseña a través de alguien que Él usa para capacitar a su iglesia, les dice claramente: miren, no tengan ninguna relación donde ustedes vivan aquí en Ocotlán, vivan allá en la población que vivan. ¿Por qué? Porque esa gente, al no tener ninguna relación conmigo, al no tener ningún conocimiento mío, entonces ellos y ellas, ¿a dónde los van a llevar? ¿A dónde los van a impulsar? ¿A dónde, a qué costumbres de ellos los van a inducir? Pues a todo aquello que les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque gente que no me conoce a mí, personas que no me aman a mí, es normal que ellos quieran hacer otras cosas. Y bueno, Dios habló a través de Moisés. Y por decirlo así, de una manera así muy compacta, ¿qué dice el Salmo 106, 34 al 39? Salmo 106, 34 al 39, acerca de qué hicieron los israelitas con esta instrucción. Leo Salmo 106, 34 al 39, en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice ahí, número 1, no destruyeron a los pueblos, que el Señor les había dicho que destruyeran. A ver, ¿por qué los judíos no lo hicieron? Porque ellos eran de dos pensamientos, porque ellos eran de dos deseos, porque ellos eran de dos intereses, porque ellos eran de, si me conviene hago esto, si no me conviene hago lo otro. Esto me dice Dios, pero me quiero divertir. La palabra de Dios me dice, no, porque estas jóvenes son así, estos jóvenes son así. Pues sí, pero es que los jóvenes de la iglesia son bien aburridos. Las jovencitas de la iglesia no son aventadas. En fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los judíos? No destruyeron a todos los pueblos que Dios les dijo, destrúyanlos. Dice en el siguiente versículo, en esta versión, al contrario, se mezclaron con los paganos y asimilaron sus costumbres. Un joven, una señorita que es voluble, ¿qué va a pasar después de tener estas amistades? Porque el mezclarte, el asimilar estas costumbres, como es esta versión, o el que nosotros empecemos a hacer lo que ellos hacen, no es de la noche a la mañana. Espero así explicarme con ese término. No es de la noche a la mañana, es después de muchas reuniones, de estar con ellos en diferentes lugares, incluso en los mismos lugares. ¿Qué sucede cuando un joven, una señorita de una iglesia cristiana, lo llevan a un lugar donde hay bebidas alcohólicas? No hablemos de un bar, no hablemos de un antro, no. Hay muchos lugares donde te sirven una bebida alcohólica. ¿Y qué sucede cuando tú vas con ese grupo de jóvenes, ese grupo de señoritas? A las primeras te dicen, mira, está bien rica esta bebida, le ponen este tipo de alcohol, etcétera, etcétera. ¿Y qué dices? No, soy cristiano. No, soy cristiana.
Sí, pero a las primeras. Pero tanto llega el cántaro al agua que ¿qué? Que hasta que se rompe. Ay, pero es que es un buen amiguis, es un buen amigo, y no me va a hacer daño, etcétera, etcétera. Pero de repente te dice, mira, prueba del mío. Y ahí está, como la serpiente, ahí va. Ahí está, Satanás usando a ese chavo, esa chava, y dice, pruébalo, no te va a pasar nada. Y dice Daniel, bueno, presta pues, a ver, presta para la orquesta, a ver si está bueno. Y oye, está bien bueno, te pido uno, sí, que le echen más chilito, porque con chilito sabe más rico. Y ahí caes. Y así cayeron estos. Cuando Dios dice, Nel pastel, es Nel pastel. ¿Me expliqué? O sea, todo lo que dice Dios no es no. Pero sigo leyendo el versículo 36. Porque cuando somos inducidos, cuando somos seducidos por jóvenes señoritas no creyentes, empieza uno por sus costumbres así, ¿cómo decirlo? Que aparentemente no afectan. Ay, pues una no es ningún hombre. Además, yo he leído la Biblia y Jesús cuando hacía la Santa Cena, él tomaba alcohol, yo nada más tomo una. Pues sí, pero es al principio. O, o salgo con ellos, con ellas y no pasa nada, ok. El verso 36 del Salmo 106 dice que adoraron a los ídolos de ellos. Y eso se les convirtió en una trampa. Cuando ya somos aquí ídolos, eran imágenes, ¿no? Eran imágenes, pero ídolos se van haciendo después, todos esos lugares, todas esas actividades, todas esas palabras que se van adueñando de tu corazón, de tu voluntad, que no queda nada más en las primeras de cambio, vas y, ay, son bien groseras, ay, son bien groseros, dicen cada palabrota, sí, pero como ahí le sigues. Hay un dicho de aquí de Jamaica que dice que todo lo que anda en la miel, ¿qué? O también allá en el Capulín creo que también lo dicen. Todo lo que anda en la miel, ¿qué? Algo se le pega. Y después se te sale una serpiente aquí en la reunión. ¡Ay! No sé de dónde. No, como que no sé de dónde. De estar con ese grupo de jóvenes, de señoritas y muchas cosas más. Lo estoy tratando de ilustrar así. Y ahí te vas metiendo y te vas metiendo. Y en el 37 dice, hasta dónde te vas hundiendo. ¿Por qué? Por ser de doble pensamiento, por no ser alguien que está firme en lo que Dios dice. El 37 dice aquí del Salmo 106, pues resultaron ofreciendo, fíjense bien, a sus propios hijos e hijas como sacrificio a esos demonios. O sea, el joven, la señorita que se empieza a relacionar con inconversos, con inconversas, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, hasta con la misma familia, empieza de poquito, pero termina en cosas terribles. ¿Qué sucedía aquí? Había un dios que se llamaba Moloch, así se llamaba el dios, lo pueden leer ahí en la Biblia. Repito, este es un mini, no sé cómo decirlo, está muy reducido aquí, pero para no ampliar más esta parte de la enseñanza, no quise estar los textos que están en diversos libros del Antiguo Testamento, pero aquí era un dios que se llamaba Moloch, era una especie como de, para darme a entender, como de una lámina muy grande. Atrás de esa lámina había lumbre y aquí había un hoyo. Entonces, ¿cómo sacrificaban los israelitas a sus hijos? Hagan de cuenta que ustedes eran los israelitas y agarraban a los hijos y los aventaban por ese agujero y los niños y las niñas se veían en el fuego. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Hasta dónde habían denigrado? ¿Hasta dónde se habían hundido ya los judíos? Exactamente pasa lo mismo con nosotros. Exactamente. Cuando yo estaba estudiando en la escuela bíblica, un joven me confesó esto. Joven que estaba ahí en la escuela bíblica. Me dijo, mira Arturo, yo no quería caer con mi novia. Ya tienen idea de qué me estaba hablando, ¿verdad? Yo no quería caer con ella. Y ambos estaban estudiando en la escuela bíblica. Ambos estaban en la misma congregación. Pero ella me empezó a insinuar que fuéramos a su casa y que fuéramos a su casa. Y me dice, ¿y qué crees que pasó? Ni me digas, ya sé qué pasó. Dice, y el colmo,
Un día estábamos ahí teniendo intimidad y que tocan a la puerta. Y le dije, ¿qué no, que tu papá y tu mamá no venían ahorita? No, no vienen. Entonces ella dice, se vistió rápido, abrió la puerta. ¿Quién crees que estaba del otro lado? No sé, el pastor Carlos Olivares. ¿What? Sí, es que él era el director del grupo de jóvenes de esa época y él visitaba a los jóvenes. Y como sabía que esa jovencita andaba mal, el pastor lo fue a visitar a su casa. Y cuando dice, ¡ay, este pastor! Y él adentro. Y dice, ¿y tu papá y tu mamá no están? ¿Y estás sola? ¿Y qué decía? ¿Me dejas pasar? No, es que... ¿Y por qué no puedo pasar o qué? Y dijo, es que estoy con mi novio. No, ya el pastor, bueno, ya no les cuento lo demás. Jóvenes, señoritas, cuando nosotros no estamos firmes, cuando nosotros, nuestras convicciones en la palabra de Dios, nosotros no nos hemos determinado a que ellas nos gobiernen, ahí está el problema. Porque aún en la misma congregación, porque ellos eran de casa de oración, o sea, ahí mismo te vas a encontrar mujeres, varones, que si tú no estás firme, wow. Cuando alguien a mí, una mujer se me insinúa, yo le digo, número uno, soy cristiano, número dos, soy casado y amo mucho a mi esposa. Y hay mujeres que les he tenido que decir, mi esposa es más bonita que tú, pero te tienes que determinar, porque si no, caemos porque caemos. Por eso Dios me llevó estos textos para enseñarles, mis amados jóvenes, señoritas, cómo cuando un joven, una señorita es de doble ánimo, no se sostiene en una convicción firme, etcétera, etcétera. Satanás usa jóvenes, señoritas, que te van jalando poco a poco, te van metiendo poco a poco, te van seduciendo poco a poco, y cuando menos te imaginas, dices, hijos, ¿hasta dónde voy ya? Y estoy hablando de esa área, pero pueden ser muchas cosas más. Muchas cosas más. Y sigo leyendo estos textos. Dice el 38, que derramaron sangre inocente de la de sus hijos e hijas al sacrificarlos a los ídolos de Canaán. Y dice que la tierra se contaminó con la sangre, pues sí, porque ahí era derramada. Versículo 39, contaminaron su vida y se prostituyeron. Y eso es bien triste. Aquí prostituirse habla de rebajarse, degradarse con todas sus maldades. Llega un momento en que el joven, la señorita de cristiano o cristiana ya no tiene nada. 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 A mí me dio tristeza un día que un grupo que se dice cristiano lo detuvieron entre Ciudad Juárez y no me acuerdo qué ciudad está ahí, no recuerdo si es McAllen, pero lo detuvo los sheriffs de Estados Unidos. Eran 15 cristianos de una denominación, no voy a decir de cuál. ¿Qué creen que estaban haciendo estos cristianos de Ciudad Juárez a McAllen? ¿Qué creen que estaban haciendo? Estaban cruzando cocaína. No, yo cuando dije, no puede ser. Créanme, yo les estoy hablando de algo que ahorita está a todo lo que da. Hoy en día, en el mundo ni se diga, pero en las diferentes denominaciones que se dicen cristianas, para no irme a otras, hay una juventud que yo no sé si no les dan enseñanzas o dándoles enseñanzas no quieren vivir la voluntad de Dios, y eso está atrayendo que muchos jóvenes y muchas señoritas se estén perdiendo. De hecho, hoy mi esposa me leyó un consejo y de un joven del mundo. Fíjense, ahí lo tengo. Estoy pensando a ver si se los envío a cada uno de ustedes. Porque ese joven dice, porque él vivió la experiencia, dice, yo les aconsejo, jóvenes, que no tengan ninguna relación con ninguna mujer, con ningún hombre. Porque cuando estamos jóvenes, no sé de qué edad sea él, porque no dice su edad, porque cuando estamos jóvenes confundimos el placer con un montón de cosas. Y está nuestro testimonio ahí. Dice, miren, ahí decimos que nos amamos. Mentira, no es amor. No es amor.
Y habla él de primero madurar y después tomar decisiones, pero no antes relacionarse. Y dice, si no quieren entrar al infierno, algo así dice ahí en su consejo, miren, mejor no, mejor dedíquense a su familia, disfruten que son solteros, etcétera, etcétera, pero no hagan eso. Sigo enseñándote. Un joven, una señorita cristiano que no está firme en las normas de Dios. Repito, un joven, una señorita cristiana que no está firme en las normas de Dios. No tiene amistad con cristianos, no tiene amistad con cristianas. Por consecuencia, al paso del tiempo, serán las opiniones de los no creyentes que llevará a la práctica. Te repito la segunda parte, no tiene amistad con cristianos, no tiene amistad con cristianas. Por consecuencia, al paso del tiempo, serán las opiniones de los no creyentes que llevarán a la práctica. Te leo aquí un par de textos, Proverbios 13:20. Proverbios 13:20, Dios habla hoy. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Dios ordenó que un hijo de él, que una hija de él, no tenga amistad con los incrédulos. Repito, Dios ordenó que un hijo, una hija de él no tenga amistad con los incrédulos. Solo anótalo, es muy conocido el texto. 2 Corintios 6:14-15. 2 Corintios 6:14-15. Dice, ¿cómo que un creyente va a andar con un hijo del diablo? No, pues no. La Biblia también dice, en Cantares capítulo 2, verso 7, nueva traducción viviente, por hablar de un tema que viene relacionado con lo que vengo enseñando. Cantares 2:7, nueva traducción viviente, dice, prométanme, oh mujeres de Jerusalén, está hablando aquí una mujer, por las gacelas y los ciervos salvajes, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Repito, aquí una mujer le está diciendo a las mujeres de Jerusalén que no despertarán, así dice la nueva traducción viviente, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. ¿Y qué hace un joven? ¿Qué hace una señorita del mundo? ¿Qué hace? Te estimula, te impulsa, te provoca a esto antes de tiempo. Ahí estás en la universidad, 18 años, o en la prepa, 17 años, o 21 años, 23 años, y ya tuviste novio, Ruth. No, ay, Ruth, de lo que te has perdido. ¿Y tú, Eric, ya tuviste novia? No, cálmate. No, Eric, ahorita es cuando, Eric. ¿O me equivoco? Y si no les han llegado, les van a llegar. Y así como hay ofertas para una cosa y para otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es qué es lo que estoy tratando de comunicarles aquí? Que cuando nosotros no estamos firmes, cuando nosotros no estamos estables en lo que dice Dios, pues obviamente vamos a caer. Jóvenes, señoritas, Eclesiastés 3:5 la parte B, Eclesiastés 3:5 la parte B, en la Reina Valera 60 dice que todo tiene su tiempo, que hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de abstenerse de abrazar. Y está hablando de las relaciones de noviazgo, está hablando de las relaciones de hombre y mujer. Se entiende en el cristianismo que ella es mi novia, él es mi novia con el que me voy a casar. Pero para ello todo hay un tiempo. Entonces, cuando nosotros no tomamos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, pues es obvio, nos van a convencer. Un pastor que yo conozco me dice que cuando él estaba en la prepa, en cuanto él llegó, o a los primeros, 15, 20 días que estaba ahí en la prepa, donde él estudió en la prepa 1 de la UDG, que está en el centro de Guadalajara, dice que se le acercó un hombre y le dijo, oye, ¿ya te acostaste con aquella? Y dice él que lo volteó a ver y dijo, ¿ella? ¿Por qué? Dice, ya pasó con todos, contigo todavía no. Estoy hablando de una mujer del mundo, Y este pastor en ese entonces ya era cristiano, todavía no era pastor, estaba en la prepa. Entonces tengamos mucho cuidado y tengamos presente siempre que lo que dice Dios es lo que nos conviene. Por darte consejos en esta parte de la enseñanza, para unirse en matrimonio, primero, señoritas, primero jóvenes, deben confiar en Dios y obedecer a Dios.
¿Te quieres casar? Primero confía en Dios y obedece a Dios. Imagínate un muchachito, una muchachita se casan y ni siquiera ponen su esperanza en Dios. Le dice a la muchachita al primer mes, oye, ya hay que pagar la renta. Y él dice, hay que pagar, por luego. O él llega de la chamba y, ¿qué vamos a comer, mi vida? Pues no sé qué compraste para comer. No, espérame. O la Biblia dice que el hombre trate bien a su señora y que la señora lo respete al marido, y se hace un desbarajuste ahí porque ni confían en Dios ni le obedecen a Dios. Entonces, unirse en matrimonio no es algo no, pues ya me embarazaste y nos vamos a casar. No, pues me gustas y tú eres la mujer que siempre, con la que siempre me quise casar, etcétera, etcétera. No, así no es. No, para que tú te cases, varón, para que tú te cases, mujer, tienes que ver en él rasgos del cristianismo, tienes que ver en ella rasgos del cristianismo. Si, por ejemplo, él no ama a sus papás, él no respeta a sus papás, él no es una persona sincera, no es una persona leal, no es una persona honesta. Estoy hablando de soltero, con su papá. No, pues todavía no es el tiempo. Y lo mismo es ella. Repito, cuando nosotros no tenemos estos criterios en el corazón, pues vamos a fracasar. Porque para estar casados o para unirse en matrimonio, lo primero que debe manifestar el hombre y la mujer es amor. Lo segundo es respeto. Lo tercero es responsabilidad. Sin estas cualidades no sirvo para casarme, si fuera mi caso. Y estar conscientes que en esa relación matrimonial van a haber diferencias. Esos tienen que estar conscientes. Porque si no estoy consciente que ella en algunas ocasiones va a tener reacciones no agradables, o que no estoy consciente que él, la mujer no está consciente que él va a tener reacciones desagradables, no, pues todavía no me caso. Porque de que va a haber, va a haber. Desde cosas bien simples. A ver mi vida, aquí aprovechando que estamos en el centro de la ciudad, del pueblo, no sé qué, a ver, una selfie, ¿no? Y él, ¡tas! ¡Ay, salió bien, padre! Y ella dice, ¿cuál padre? Está toda chueca, mira, no sirve. Y desde cositas tan sencillas, ¡ay, qué exigente eres! Ya está bien así, hombre, ¡ay, muere! Ya empieza, fíjense, por una selfie. ¿Qué decir de más cosas? No, tenemos que estar conscientes de ello. Ellas no son perfectas, ellos tampoco son perfectos. También el hombre y la mujer tienen que saber cómo enfrentar toda situación difícil. Tiene que saber cómo enfrentar el carácter de ella, el carácter de él, y algo bien importante, tienen que estar bien, no convencidos, sino bien seguros que con quien te vas a unir en matrimonio realmente es cristiano, realmente es cristiana, no de boca, no, que realmente es cristiano. ¿Por qué? Porque el compromiso matrimonial no es con él ni con ella, es con Dios. El compromiso matrimonial no es con la que te vas a casar, no es con el que te vas a casar, es con Dios. Es a Él al que lo tienes que honrar. Es a Él al que lo tienes que exaltar con tu matrimonio. Entonces, si tú ves características en ella, pues que no, ¿verdad? O en él, pues no. Ay, hermano, ¿y habrán así hombres y mujeres? Pues claro, claro que hay. De que los hay, los hay. Y por eso tienes que checar todo esto. Continuando, hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas que se unen en matrimonio sin tomar en cuenta algunas de los rasgos que dije ahorita, porque son algunos, hay muchos más. Repito, hay muchos jóvenes, señoritas, que se unen en matrimonio sin tomar en cuenta estos rasgos, características que mencioné, y en cuanto se presentan a veces problemas bien mínimos, se quieren separar. Bien infantiles, se quieren separar. Que porque
la comida, porque no sabe cocinar, que porque él ronca, que porque le huelen mal los pies a ella, que bueno, cosas bien infantiles. No, no, pues no, ya mejor nos divorciamos. De hecho, ahorita hay una crisis matrimonial en la iglesia cristiana. Muchos que se unen en matrimonio, algunos al año, otros a los 2 años, otros a los 5 años, otros a los 10 años, se están divorciando y así no es la cosa. No, yo me casé con mi esposa se casó conmigo, pero hasta que la muerte nos separe. Pero tenemos que tener esto que les dije anteriormente. Pero qué joven, qué señorita se mantiene aquí, solo alguien que está firme en lo que dice Dios. Pero si es voluble, ahí está el joven voluble, dice, ya tengo mi Mustang, ya tengo mis zapatos Nike, ya tengo mi... Ay, por favor, eso no sirve para nada, eso no sirve para casarse. No, no. Así les enseñan en el mundo, bueno, pero eso no sirve. En el mundo te dicen, Noemí, ya sabes hacer tortilla, ya sabes hacer unos huevitos, ya sabes hacer unos chilaquiles, tú ya te puedes casar. Ay, por favor. Y tú, Beto, ya ganas para pagar la renta y la comida, ya, pues cásate. No, hombre. No, eso no sirve. No, eso no sirve. Se los digo honestamente, no sirve. ¿Y quién hace eso? Un chavo voluble, una chava voluble. Es que ya gano buena feria, ya la puedo mantener. No, eso no sirve. Te doy un consejo, joven, te doy un consejo, señorita. No despiertes el amor o sentimiento de afecto a un hombre o una mujer para casarte sin que antes seas maduro espiritualmente. Repito, consejo, mi amado joven, mi amada señorita, no despiertes el amor o sentimiento de afecto a un hombre o una mujer para casarte sin que antes seas maduro espiritualmente. ¿No tienes las características anteriores? No te cases. No. ¿Cómo es que un joven, varón o mujer, sabe que ya son maduros o que van en madurez y que van a ir creciendo? ¿Cómo es que un joven o una señorita sabe? Porque respeta a su papá, respeta a su mamá. Y cuando digo que respeta a su papá, cuando digo que respeta a su mamá, es que este joven varón, esta joven mujer, es amable con ellos, es respetuoso con ellos, no les hace bromas, no les hace señalamientos, no hace comentarios de su papá o su mamá que los denigren o los ofendan, ni hace nada que haga sentir mal a su papá y a su mamá. Este es un joven, esta es una señorita que va en crecimiento espiritual. Porque, ¿qué hacen los jóvenes y señoritas mundanos? Todo lo contrario de lo que yo dije. Todo. Irrespetuosos, les hacen bromas, hablan mal de ellos. Ay, papá, te ves muy mal así como estás. Ay, Dios mío. Yo he sabido de jóvenes que sus amigos les dicen, oye, quiero conocer a tu papá y tu mamá. No, es que me da vergüenza. Órale. Entonces, no. Para que yo sepa, como joven soltero o una mujer soltera, que vamos en crecimiento, que vamos en madurez, es porque nosotros respetamos a papá, es porque nosotros respetamos a mamá, es porque yo me preocupo por mi papá, mi mamá. No lo voy a leer, pero si lo quieren buscar después, Génesis 37:13, ahí habla de José, cómo le obedecía a su papá. Génesis 37:13, ahí habla de cómo José obedecía a su papá, cómo José respetaba a su papá, cómo José le daba honra a su papá, cómo José era alguien que para nada hacía ningún comentario que denigrara a su papá. Pero después, si quieren anotar, Génesis 46:28-29, Génesis 46:28-29, igualmente, ¿de qué habla aquí? Cuando José ya era el segundo en Egipto. En este tiempo Egipto era el país más poderoso del mundo, como ahorita es Estados Unidos.
José era el número 2 de ese gobierno de Egipto y era el hombre más rico de Egipto. Y si ustedes leen, yo aquí lo tengo, pero ya no lo voy a leer, Génesis 46, 28 a 29, cuando se acercó a su papá, después de más de 30 años que no lo había, perdón, después de más o menos 20 años que no lo había visto, José no llegó con altivez. José no dijo, hola jefe, ¿cómo ve? Soy el segundo y ahora tengo más lana que usted, jefe, ¿cómo la ve? Así no llegó. Ahí lo lee. José llegó con humildad, José llegó con respeto, José se sometió a su papá, José corrió a su papá que era Jacob, lo abrazó y lo besó. O sea, a José no le afectó la lana, a José no le afectó la posición. El comportamiento de José continuó siendo de respeto, de amor, de honra a su papá. No cambió, él siguió igual, no le afectó el dinero, no le afectó la posición política, nada. Entonces, un hijo, una hija que no honra a su papá, un hijo, una hija que no respeta a su papá, pues no es apto, para nada. ¿Por qué? Porque este joven, esta señorita, su voluntad o sus pensamientos o sus sentimientos están entre dos extremos. O sea, obedezco sí, te amo sí, te voy a ayudar mamá sí o papá sí. No, pues no. La Biblia no dice así. La Biblia dice, hijos honren a sus papás, honren a sus mamás. Y habla desde el respeto, habla de el cuidado de ellos, habla de ayuda, a veces hasta ayuda económica, cuando tu papá o tu mamá lo ocupan, habla de preocuparte de ellos. Pero si, no sé, ni viviendo en la misma casa, ¿no? Con mis amadas hijas, ahorita no es posible por nuestro trabajo aquí en Ocotlán. Mi esposa y yo estamos aquí, mis hijas viven en Zapopan, pero hay hijos, hijas que estando en la misma casa, ni siquiera se acercan con su papá o su mamá. Papá, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? Supe el otro día que te pisó ahí un caballo, un callo, ¿te sigue doliendo todavía? No sé. Mamá, el otro día me enteré que ibas pasando por ahí abajo de un árbol de guayabo y se hizo una de esas, no recuerdo ahorita el nombre, ¿no? Y te llegó al ojo y ¿cómo estás del ojo, mamá? No sé, estoy poniendo así ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Y se debe a eso, que es el joven, la señorita, su corazón o su voluntad está dividida y así no es. Porque Dios dijo otra cosa. Una de las razones, porque hay muchas, una de las razones por las que un joven, una señorita es así, porque es un joven o una señorita de doble ánimo. Así dice Santiago 1.8 en la Reina Valera 60, Santiago 1.8 en la Reina Valera. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra doble ánimo aquí, del vocablo griego dipsujos, de dedo y P de Pepe, S-U-J-O-S, dipsujos quiere decir vacilante o indeciso en opinión o propósito. Repito, doble ánimo, dipsujos, vacilante o indeciso en opinión o propósito. Por ende, este joven, esta señorita, no es estable o no permanece tanto en su decir como en su hacer. Y dice Santiago 1.8 que este joven de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La expresión en todos sus caminos del vocablo griego poreía, quiere decir en toda su conducta. En toda su conducta. Entonces, jóvenes señoritas, tenemos que examinarnos, tenemos que hacer una crítica de nosotros. Si así como lo vine describiendo con textos bíblicos, si así como lo describe Santiago 1.8, nosotros estamos en esa condición. Porque un joven, una señorita con esta condición, ¿cuál? La de doble ánimo.
no tiene el criterio o la regla correcta. No tiene ¿qué? El criterio o la regla correcta para elegir sus acciones, sus amistades, su relación con Dios y todo lo que administra. Repito, con esta condición de doble ánimo, un joven o una señorita no tiene el criterio, no tiene la regla correcta para elegir sus acciones, sus amistades, su relación con Dios y todo lo que administra. Yo no sé qué administras tú, si dinero, no sé. No tienes eso. Como llegue la quincena, órale. ¿A dónde toca cenar hoy que cobré la quincena? No, a las Pizzas Hut. Vámonos a las Pizzas Hut. No hay control. No hay. Antes de cerrar voy a decirte algo de trascendencia eterna, que es muy peligroso para un joven, una señorita que es de doble ánimo. Esto que te voy a decir es de trascendencia eterna. Si no te determinas a salir de esa condición, en el caso que así estés, de doble ánimo, si no te determinas a salir de esa condición, es muy probable que hasta este día aún no eres cristiano o cristiana. Si no te determinas a salir de estoy aquí, estoy allá, es muy probable que hasta este día no eres cristiano. Te leo un texto aquí, Apocalipsis 3, 15 y 16, Apocalipsis 3, 15 y 16. Leo la versión Nueva Traducción Viviente. Jesús dice así: yo sé todo lo que haces. Te dice a ti, joven señorita, como a mí mismo. Repito, yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Eso está fuerte. ¿Qué quiere decir la palabra tibio? La palabra tibio quiere decir indiferente. Tibio quiere decir indiferente. Primero hacia Dios y después a tu prójimo. ¿Y a qué se debe esta tibieza o indiferencia? Al orgullo, a la autosuficiencia, al desconocimiento voluntario de lo que Dios pide. Repito, ¿a qué se debe esta tibieza o indiferencia de un joven, un adolescente, señorita, sí? A su orgullo, a su autosuficiencia, hacia su desconocimiento voluntario de lo que Dios pide. Y si no se arrepiente este joven, señorito varón, Jesús ya dijo, lo rechazará para siempre. ¿Por qué mencioné orgullo, autosuficiencia? Porque así es un joven, así es una señorita de doble ánimo. Yo hago lo que quiero, además yo ni les pido nada, de mi dinero hago esto, y luego ¿para qué me dicen que no haga lo otro? Aquello es mi vida, dejen vivir mi experiencia. Todo eso ¿de dónde parte? De que voluntariamente ignora qué es lo que Dios pide. Y repito, sin esta condición, Jesús lo dijo. Yo no lo dije, ahí está en Apocalipsis 3:16, la parte B. Él lo rechaza para siempre. Ahora, ¿esta condición tiene remedio? Sí. ¿Cuál? La de doble ánimo. Amós 5:4, Nueva Biblia de las Américas. Amós 5:4, Nueva Biblia de las Américas, dice: porque así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme. ¿Qué quiere decir búsquenme? Acudan a mí con frecuencia. Eso quiere decir búsquenme, acudan a mí con frecuencia para preguntar, para investigar. Y después dice, y vivirán. La palabra vivirán aquí, de otro vocablo hebreo, quiere decir, los voy a restablecer y a mantener en el comportamiento y actitud cristiana. ¿Vivirán qué quiere decir? Los voy a restablecer. ¿Por qué? Porque son de doble ánimo, o los voy a reanimar porque son de doble ánimo, o los voy a avivar porque son de doble ánimo, y después los voy a mantener en el comportamiento y actitud cristiana. Concluyo.
Todo joven, señorita, que se mantenga inconstante o inestable en todo lo que dice o hace, nunca tendrá relaciones fuertes o duraderas con Dios y con sus semejantes. Repito, todo joven, señorita, que se mantenga inconstante o inestable en todo lo que dice, en todo lo que hace, nunca tendrá relaciones fuertes o duraderas con Dios y con sus semejantes. Es imposible. No se puede. Para que tú y yo seamos firmes, para que tú y yo nos mantengamos en lo que Dios estableció. ¿Y por qué digo en lo que Dios estableció? Porque no hay mejor entendido que Él, no hay más sabio que Él. Si no, investígalo en las Escrituras. No hay. Para lo que gustes y mandes. No hay. Desde las relaciones con la sociedad, en cuestiones del empleo, en asuntos de, no sé, de lo que gustes y mandes. No hay, o sea, busca libros de escritores, no sé, muy populares, y luego compáralo con la Biblia y vas a decir, no, este cuate anda pero bien perdido, o esta mujer anda bien perdida en lo que dice ahí en su libro. ¿Por qué? Porque todo lo que dice Dios es bueno. De lo que gustemos y mandemos, todo es bueno y todo es para nuestro bien. Un día me dijo un hombre, yo no sé por qué Dios no permite tener más de una mujer. A ver, si tú tienes 2 mujeres, ¿va a tener problemas? Déjame pensar. Te ayudo, maestro. ¿Tienes 2 salarios para mantener a 2 mujeres? Ah, caray, no había puesto a pensar. Una o la otra te va a decir, oye, ¿qué onda con ella? ¿Y qué onda? ¿Y eso a qué te va a llevar? Y luego, si tu esposa es de armas tomar, se supone que la otra es tu amante, ella te demanda, vas a tener problemas judiciales. Pregunto, ¿por qué dijo Dios que 2 no? Ah, no lo había entendido. Pues es para que estés en paz, hombre. Es para que vivas en armonía con ella. Es para que tengas una relación bien suave. Todo este comentario ya es extra a lo que vengo enseñando. Simplemente para animarte, joven señorita, si eres de doble ánimo, a que si tú gustas seguir este consejo que está en la Biblia, y entonces se acabó el de andar en 2 caminos, el de andar en 2 pensamientos. No, será únicamente en el de Dios. Y todos los jóvenes y señoritas que caminan en esa dirección de Dios, a fuerzas les va bien. A fuerzas. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Gracias, gracias, gracias. Si gustas decirle, Señor, gracias porque de las cosas que ni cuenta a veces me había dado y que hoy por tu gracia me viniste a hablar, me estoy reflexionando y estoy concluyendo o obteniendo conclusiones de cuántas cosas yo me he generado problemas o me podía generar problemas, pero con lo que me has hablado hoy, Señor, yo te lo agradezco. Y si te diste cuenta que en algunos aspectos de tu vida estabas con 2 ideas, estabas con 2 intereses, estabas con 2 intenciones, pero no estabas en una, en la que dice Dios, y tú quieres hablar con Él, dile, Señor, yo quiero que me ayudes para que yo camine en lo que tú dices, porque en el camino que tú trazaste es en el camino que a mí me irá bien. Así es que te pido por favor que me ayudes. Si tú quieres, dile, yo sí quiero, Señor, yo sí quiero andar en ese camino tuyo, yo sí quiero andar en ese consejo tuyo, yo sí quiero andar en esa regla tuya, Señor. Ayúdame, por favor, ayúdame. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y una vez más, gracias, muchas gracias por lo que me has hablado este día. En Cristo Jesús, amén.